Hola amigos de Amanecer, bienvenidos. ¿Alguna vez has entrado en un lugar y, sin saber por qué, has sentido paz? ¿O todo lo contrario, una opresión difícil de explicar? ¿Te ha ocurrido sentirte cansado, triste o incómodo sin que aparentemente nada haya pasado? Eso no es casualidad. Eso es vibración. Vivimos inmersos en un océano invisible de energía, pensamientos y emociones que se mueven, se entrelazan y nos afectan mucho más de lo que imaginamos. A menudo escuchamos frases como vibra alto, tienes que estar en la misma vibración de lo que deseas. Pero, ¿qué significa realmente vibrar alto? ¿Es solo una frase bonita o hay una ley profunda actuando detrás de todo esto? Connie Méndez, en su librito Piensa lo bueno y se te dará, nos revela una verdad fascinante. Todo vibra, no solo el sonido, no solo las palabras, también tus pensamientos, tus emociones y tu estado interior. Y lo más importante, la vibración que emites determina lo que atraes. Hoy vamos a comprender de forma sencilla y profunda qué es la vibración, cómo funciona y por qué elevarla puede transformar tu vida, tu entorno y tus resultados. Respira hondo. Abre tu mente y tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la manera en la que entiendes tu realidad. La vibración es medida por su velocidad, es decir, por el número de oscilaciones que ocurren en un segundo de tiempo. La manera de expresarlo es esta. Esta vibración tiene una frecuencia de número tal. Es decir, esto vibra a tal frecuencia. Entre los colores, el blanco es la reunión de todos los colores vistos a la luz, y es el que tiene la frecuencia más alta. El negro es también la reunión de todos los colores, pero vistos a la sombra, y tiene la frecuencia más baja de todas, o sea, cero frecuencia para nuestro entender. Los pensamientos emiten vibraciones que parten en todas direcciones, tal como las ondas que se forman en el agua cuando cae una piedra. Y los pensamientos tienen color. Los pensamientos negativos son sombríos y, por lo tanto, vibran a baja frecuencia. La gente los llama pensamientos negros y con razón. Los pensamientos positivos son luminosos. A medida que se acercan a la verdad, van siendo más y más luminosos, hasta que llegan a ser radiantes cuando expresan la verdad absoluta, que es Dios. Las altas frecuencias dominan a las bajas frecuencias. Los pensamientos de alta verdad disminuyen los pensamientos sombríos, bajos y falsos, actuando como una carga de dinamita en una roca. Esto te hará ver qué ocurre cuando tú opones el pensamiento y la palabra de la verdad a un cúmulo de cristalizaciones sombrías. Por eso te dije que bastaba con el deseo sentido para comenzar a deshacer las cristalizaciones acumuladas en el subconsciente. Las personas que tienen la evidencia desarrollada, porque todos tenemos esa facultad, aunque la mayoría no la ha desarrollado, conocen los pensamientos por su color, y como saben el resultado exterior de cada tipo de pensamiento, pueden predecir el futuro porque ven claramente el producto inevitable de cada persona. Os diré ahora algunos colores y su relación. El pensamiento de amor y buena voluntad es de color rosa. El de la pasión sensual, rojo encendido. El color del pensamiento de vida es amarillo. El color del misticismo es violeta profundo. Cuando hay negatividad, estos colores se mezclan con los sombríos y se vuelven sucios. Las personas que pueden ver el aura y sentir la vibración, la perciben a través de estos colores. Las vibraciones mentales forman un aura alrededor de tu cuerpo, y en ese aura se ve toda la composición de colores que emanan del pensamiento individual. Como las altas frecuencias dominan a las bajas, ningún pensamiento negativo que venga de fuera puede penetrar en un aura y en un ambiente positivo. Para que pudiera penetrar en la mente de un individuo, este tendría que poner el mismo tono, es decir, tendría que ponerse a pensar de forma negativa. La ley de atracción es inmutable. Ella ordena que todo atraiga a su igual.
Las imágenes que están grabadas en el subconsciente atraen irremisiblemente todo lo de su misma clase y repelen todo lo que no sea afín a ellas. Por eso existe el concepto de que, cuando el individuo es bueno, no se ve sino el bien. Como no puede atraer lo que no es igual a su concepto, no puede atraerse nada malo. Y a la inversa, el individuo que está lleno de conceptos cerrados no experimenta sino cosas malas, porque no es posible atraer otra cosa. Esa es la explicación del llamado contagio del pánico. ¿No te ha ocurrido alguna vez entrar en una casa y sentir el ambiente pesado o alegre nada más entrar? ¿Has notado el ambiente mortuorio o triste de un entierro? ¿Has sentido el ánimo oprimido al pasearte por una casa vacía sin comprender el porqué? No hace mucho, yo acompañaba a una amiga en la búsqueda de un apartamento. Al entrar en uno, de aspecto bonito, muy elegante y al parecer conveniente, ambas tuvimos una sensación muy desagradable y lo comentamos. Al día siguiente, fuimos informadas de que allí había ocurrido una serie de tragedias. Las personas de mente positiva aligeran el ambiente. Las masas negras huyen lejos para luego regresar cuando ya no está presente quien las perturba. Si un metafísico entrenado entra en contacto con semejante ambiente, deja un beneficio duradero, porque su sola presencia destruye la oscuridad, de la misma forma que se disipa la noche cuando se enciende una luz. ¿A dónde se va la oscuridad cuando sale el sol? A ninguna parte. Se convierte en luz. Las personas que ya han logrado transformar sus conceptos, que ya han formado el hábito de consultar y conectar con el todo, tienen el poder de destruir las cristalizaciones, no solo las suyas, sino también las ajenas, solo con pensar en la verdad frente a los males que puedan ocurrir en otros. Entonces, el pensamiento que se torna a la verdad vibra a la más alta frecuencia, y ninguna otra frecuencia menor la puede dominar. Solo hay peligro cuando se permite que se mezcle la impaciencia o la ira con un pensamiento de verdad. Todo trabajo espiritual tiene que ser hecho con calma. Mi maestro exigía aún más. Recomendaba que todo trabajo espiritual fuera hecho como quien pinta un cuadro sobre la tela de una araña. Esto se debe a que las vibraciones del pensamiento espiritual son de tan altísima frecuencia y de un poder tan grande que deben manejarse con gran delicadeza. La vibración es la tercera ley de la creación. A medida que se cambian los pensamientos negativos por los positivos, la frecuencia de la vibración va subiendo. Y ahora, quédate un momento con esta idea. Si todo vibra, si cada pensamiento emite una frecuencia, si cada emoción deja una huella invisible, entonces tu mayor responsabilidad y tu mayor poder es elegir en qué vibración decides vivir. No se trata de luchar contra lo negativo, sino de encender la luz. Porque cuando elevas tu vibración, la oscuridad no tiene dónde quedarse. Recuerda, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres, lo que sientes, lo que sostienes dentro. Hoy puedes empezar con algo muy sencillo, un pensamiento mejor, una palabra más amorosa, un instante de calma y gratitud. Eso ya es elevar tu vibración. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu comentario, me encanta leeros y saber de vosotros, y compartas este video con quien sientas que lo necesita. Gracias por estar aquí, por elegir la conciencia, por elegir la luz. Yo os veo en un siguiente video. Un beso.